Situada a pocos kilómetros de la ciudad de Valladolid, la villa de Simancas destaca a la orilla del Pisuerga. Su silueta se aprecia desde todas las vías de comunicación y en ella sobresale notablemente el castillo-palacio del Archivo General de Simancas. Hoy conoceremos qué aporta a la sociedad actual un arcano de documentos históricos como este y quiénes son sus guardianes y cómo es el concienzudo trabajo de sus investigadores. Pero en este programa la nota de color la pondrá el pintor Félix Cuadrado Lomas, vinculado desde hace 4 décadas a esta localidad, conocida también por un periodo de esplendor de grandes pintores. Pero el paso del Pisuerga nos acerca a la huerta de la villa, donde 2 jóvenes simanquinos han logrado convertirse en un referente serio en la producción de hortalizas y frutos ecológicos. También comprobaremos cuál es la respuesta de los restaurantes locales ante los productos ecológicos. En el programa de hoy charlaremos con la presidenta de la Asociación de Mujeres y conoceremos al nuevo alcalde. Pero antes de todo esto, entremos en el Archivo General de Simancas. A la puerta nos espera José María, el subdirector. José María, ¿cuántos siglos llevamos contemplando la silueta de este castillo en este escenario? Pues este edificio, prácticamente tal y como lo vemos ahora, sobre todo en su aspecto exterior, es del siglo XV, de finales del siglo XV. Una antigua fortaleza de los Enríquez, de la gran familia de los almirantes de Castilla. Pero no se le conoce por ser un edificio que tuvo dominios o parte guerrera o militar. No. Siempre ha sido por el archivo. Siempre. A partir, básicamente, cuando pasa la fortaleza a los reyes católicos por distintos avatares históricos y cuando Carlos V decide en uno de sus torreones dedicarlo a guarda y conservación de los documentos que iba generando su reinado y los que pudo recuperar de los reinados anteriores. Por cierto, aquí tenemos una buena parte de la historia de este país y de Europa. Efectivamente, la historia de este país, de Europa, fue la génesis, los reyes católicos, su política matrimonial fue la génesis de la creación de un verdadero imperio que llega a decir que en la época de Felipe II, en los dominios españoles no se ponía el sol. Dicen que esta arquitectura está marcada por su contenido y por su actividad de archivo. Está marcada por su, primero, por la parte exterior, por su envoltura almenada y de muralla de la antigua fortaleza. Pero una vez que se traspasa las primeras puertas interiores, cambia completamente esa fisonomía, porque fundamentalmente entre los siglos XVI, finales del XVI y XVII, sufrió una profunda transformación interna para convertirse en un verdadero archivo. Como todo castillo o fortaleza tendrá algún alcaide, o ya lo tiene. Ya no tiene alcaide. Ahora tenemos una directora, Julia, que si quieres vamos a verla, a conocerla. Vamos en busca de la directora del Archivo de Simancas. Ella conoce muy bien este escenario, pues es la máxima responsable de los fondos documentales y de la actividad investigadora que se desarrolla en el interior de esta fortaleza simanquina. Julia, ¿cuántos años llevas en el archivo? Oye, ¿y qué es el Archivo de Simancas? Pues desde el año 1986. Es un lugar único, como habrás observado.
Un lugar único no solamente por su peso, por su significado histórico, sino porque es un punto de encuentro habitual de gente de todos los países del mundo y de gente y de personas de todas las condiciones. Ya no es un lugar exclusivamente reducido a una élite de investigadores o académicos, sino por aquí pasan ciudadanos que pueden visitar sus estancias, que pueden incluso consultar fondos hoy mucho más asequibles a ellos, niños, estudiantes, gentes de toda condición. Estamos hablando de investigación, de documentos, de la historia. Buscamos una relación con el Museo de la Evolución Humana, los estudios de paleontología, de la evolución del hombre y el archivo de Simancas. Bueno, el archivo de Simancas, desde luego, se centra en un periodo mucho más próximo, ¿no? Fundamentalmente en un periodo desde fines del siglo XV hasta el siglo XIX. Ese es el espacio que comprende y que encierra. Hay que tener en cuenta que se trata de un periodo decisivo en la historia del mundo, sobre todo protagonizado por la monarquía hispánica. Y eso es lo que le va a dar a Simancas esa universalidad, esa internacionalidad, ese ser un poco de todos. Sin duda, en España y, por supuesto, en Castilla y León tiene una notoriedad el archivo de Simancas por lo que representa. Pero, ¿cómo nos ven de fuera? ¿Cómo nos ven otras universidades, otros países, la importancia que tiene este archivo? Pues espléndida, sinceramente espléndida. Yo he tenido ocasión incluso de comprobarlo in situ en Italia, donde me he sentido reina por unos días simplemente con la presentación de que era archivera de Simancas. ¿Por qué? Bueno, pues porque todos estos países, por ejemplo Italia en este caso, pues saben que en Simancas tienen parte de su pasado. Y además agradecieron muchísimo que en un momento determinado se catalogaran esos fondos relativos a ese país, y es un agradecimiento que es eterno. Julia, ¿de qué forma el común, las personas normales, el castellano-leonés de a pie, que está viendo la tele ahora mismo, puede entender la aportación que hacéis? ¿Para qué sirven todos estos documentos? Pues todo tiene interés para la sociedad actual, porque lo que hay aquí forma parte de la sociedad del pasado, pero la sociedad del pasado y la historia del pasado tiene mucho que ver con la historia del presente, en la medida que nos permite comprender mejor la realidad actual. De manera que no hay tema, no hay aspecto ajeno a la sociedad que no esté contemplado en la documentación y en la historia que se conserva en el archivo de Simancas. La función del archivero es extractar, hacer un extract de cada uno de los documentos y ofrecer esa información al investigador. Toda la totalidad de la documentación de Simancas está inventariada de forma somera. Todos los personajes del siglo de oro están aquí, está presente Cervantes, por supuesto, al año que viene tendremos ocasión de comprobarlo, pero también está presente Góngora, Quevedo, están presentes los grandes pintores, Velázquez, Tiziano, Rubens, que jugó un papel importante como embajador de su país. No hay tema, no hay aspecto que no fuera fundamental en ese periodo, y nada le era ajeno a la monarquía, nada absolutamente, que no esté contenido aquí. ¿De quién es el archivo de Simancas? De todos, del mundo. Patrimonio de la humanidad, documental de la humanidad, en el sentido más puro. Julia, entre las muchas historias que cuentan relacionadas con el archivo de Simancas, hay una que tiene como protagonista a una mujer, a una bostoniana, a una investigadora que acabó sus días precisamente aquí, pero que salió de los muros del castillo y se relacionaba con la población de Simancas. Fue tan importante, Alicia. Es una historia preciosa, la de Alice Miss Gould, porque efectivamente fue una persona que ha quedado en el universo afectivo no solo del archivo, sino del pueblo. Todo el mundo participa de él y todo el mundo la quería. Efectivamente es una persona que se identifica mucho con este medio rural castellano, un medio al que ve, atrasado, sobre todo desde el punto de vista cultural, y se implica de una forma personal, creando una escuela, intentando alfabetizar a las mujeres. El pueblo la recuerda con un cariño tremendo y en el archivo también desarrolló una investigación importante cuando la presencia femenina tampoco era tan abundante, trabajando sobre Colón. Julia, conocemos las características del edificio,
su periodo histórico, a los que habitan en el interior, los que investigan, los documentos que guardan. Pero la gente normal, el turista, ¿puede acceder al interior del archivo de Simancas? Todos y todos los días. Esa es una realidad. Todos los días, a las 12 de la mañana, hay una visita guiada. Pueden ver los espacios más emblemáticos del archivo. Este es uno de ellos, pero incluso otros extraordinariamente bellos, y se les da una explicación completa del significado del archivo. Interrumpimos el trabajo de los investigadores para pedir a dos de ellos que nos cuenten qué es lo que están investigando en el archivo. Ellos aceptan, complacidos, y nos desvelan el objeto de su minucioso trabajo de investigación. En tu caso, eres de los... Debes ser el único investigador que vienes aquí desde que eras un niño con 3 años. Sí, es verdad. Pues mi padre es historiador de España, de Valladolid también. Pues trabajaba sobre el Duque de Lerma. Por lo tanto, sí, yo vine aquí a Simancas desde 76, 77, cuando tenía como 3, 4 años. Y pues lo conozco de toda la vida, sí. Philip, ¿qué es lo que estás investigando en el archivo? Pues estoy investigando los militares, los nombramientos militares en el siglo XVIII. Bajo los Borbones, pues había un ejército en España mucho más largo, mucho más grande que antes. Y pues eso es lo que estoy investigando hoy en día, los nombramientos militares. No dejo de ser periodista. ¿Hay alguna primicia que podamos adelantar? ¿Algún buen titular? ¿Has descubierto algo que...? Pues es la mezcla. Había muchísimos irlandeses, flamencos, austriacos, italianos que vinieron aquí para servir en las filas del ejército. Es que pues en esta época había muchísima pobreza y pues en Irlanda, en Escocia, en muchas partes de Europa, y si había un ejército en España, pues evidentemente muchas personas, muchos tercios o regimientos vinieron aquí a España para servir en las filas del ejército y armada de los Borbones, del rey de España. Alberto, en tu caso, tú vienes muy cerca, eres profesor de la Universidad de Valladolid y todos los profesores de la Universidad de Historia ¿acudís con frecuencia al archivo de Simancas? Bueno, acudimos unas veces unos, otras veces otros, unos más que otros a este archivo en concreto, pero evidentemente los historiadores tenemos la materia prima de nuestro trabajo en los archivos y son varios los archivos que mis colegas y yo visitamos. ¿Qué importancia tiene el archivo de Simancas? Bueno, pues seguramente al tratarse del archivo de la monarquía de España, es decir, de una potencia global en los siglos XVI y XVII, su archivo, el archivo de la monarquía, este de Simancas, sea el primer archivo de Europa para la época moderna, juntamente con el archivo llamado Secreto Vaticano de Roma. Bueno, en tu caso, si puedes decírmelo, ¿qué estás investigando ahora en el archivo de Simancas? Bueno, trabajo fundamentalmente sobre cuestiones relacionadas con las finanzas públicas, con la hacienda, con los dineros, y trabajo sobre aspectos relacionados con la fiscalidad, con la deuda pública, y en particular me interesa mucho todo el proceso de enajenaciones de lo que hoy llamaríamos activos públicos, es decir, bienes y efectos del patrimonio regio que se ponían a la venta para obtener ingresos extraordinarios. Se pusieron en venta bienes del patrimonio público que supusieron un empobrecimiento para muchas capas de la población. Sin duda, la investigadora norteamericana Alicia de Gould no pasó desapercibida, ni dentro ni fuera del archivo. Su huella perdura aún hoy, en el nombre de una asociación cultural de mujeres de la villa de Simancas que la recuerdan y no olvidan su mensaje. Por un momento, salimos del Archivo General para charlar con Pilar Jiménez, presidenta de este colectivo de mujeres que nos espera en la Plaza Mayor.
¿Qué significa para los que componéis la asociación de mujeres que lleva su nombre la figura de esta bostoniana que vivió una gran parte y murió de su vida con nosotros? Para nosotras la asociación es una forma de salir del mundo rutinario que normalmente tiene la mujer, aunque sea trabajadora, es una rutina. Entonces para nosotros es una puerta abierta a la cultura, a la distracción, a comentar temas que no puedes comentar normalmente en casa con el esposo, con el compañero, con los hijos. Y entonces es una forma de abrirnos un poco al mundo. ¿Y qué hay del mensaje de Alicia en la filosofía de vuestra asociación? El mensaje es sobre todo libertad. Libertad para la mujer, integración, no sometimiento, o sea, un sometimiento con conocimiento. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con Alicia, la bostoniana? ¿Por qué? ¿Qué os imprimió a las mujeres de Simancas? Sobre todo ¿Quién fue eso. ella? ¿En qué época histórica? Ella nació en Boston en el 893, creo recordar si no me bailan las fechas, y murió en 1950 en las puertas del archivo, creo que fue como premonitorio, ¿no? Ella venía buscando el archivo, para ella el archivo fue vital y murió en las puertas del archivo, es decir, creo que murió feliz por el sitio donde fue. Su trabajo. Ella era una mujer avanzada para su época y eso es lo que quiso transmitir a las mujeres de Simancas. Porque ella, además de ser investigadora, se integra en la sociedad simanquina. Se integra muchísimo, se queda a vivir aquí, se implica muchísimo con las mujeres, las enseña sobre todo cuestiones de salud, que entonces, y limpieza, que parece una tontería, pero en aquella época no se le daba tanta importancia. Comedores escolares, porque los niños no estaban excesivamente bien alimentados, no por cantidad a lo mejor, sino por la forma de alimentarse. Ya venía de otros mundos, que había visto carencias en muchas cosas. Ella intentó enseñar a las mujeres cómo criar sanamente a sus hijos de cuerpo y de mente. Y sobre todo para ellas abrirlas la mente a otro entorno que no fuese el típicamente familiar. Han pasado muchos años y todavía el recuerdo de la investigadora está latente en la asociación, pero ella vino con el archivo. ¿El archivo forma parte de vuestra vida social y cultural hoy? Hombre, vínculo tenemos cada vez más, afortunadamente, porque se está intentando que el archivo sea más asequible. Que se abra más que a la esté más sociedad. abierto, más tiempo, más días, y que la gente pueda entender realmente que el archivo no es simplemente un edificio, sino que tiene una importancia histórica fundamental. Alicia concretamente encontró una carta de Colón, de puño y letra, que estaba en el archivo, que no se le daba ninguna importancia y evidentemente tiene muchísima importancia. Volvemos al interior y continuamos recorriendo el archivo de Simancas, de la mano de José María, su subdirector. Vamos a entrar en el corazón del castillo, donde se custodian, con fuertes medidas de seguridad, los documentos que forman parte de la historia de España. Ahora sí que tiene uno la sensación de estar en un archivo de documentos. Efectivamente, estamos en el corazón de un archivo, en el fin para lo que estamos nosotros. Estamos viendo toda la ingente masa documental acumulada durante más de 3 siglos en el archivo de Simancas. Conservada hoy día, después de las últimas reformas, en unos espacios muy distintos a los que previamente había diseñado Juan de Herrera y que ahora, como podremos ver, están dedicadas a otras actividades más de difusión y de actividades relacionadas con la investigación histórica. ¿De qué manera podemos cifrar la cantidad de documentos y legajos que
que hay en el archivo de Simancas. Hablando en cifras globales, tenemos una masa documental de aproximadamente 13 kilómetros lineales de estantería. Eso se traduce aproximadamente en unas 85.000 cajas o legajos que fueron creadas y producidas por los organismos de gobierno de la Administración Central de la Monarquía Hispánica. Durante estos 3 siglos de dominio de la monarquía hispánica, ¿toda la documentación de esos reinos está aquí? Está aquí, prácticamente toda no. Por distintos avatares históricos ha habido una serie de consejos que en su momento sí estuvieron aquí, pero se fueron a otros centros documentales pertenecientes al Estado español y actualmente en el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Estamos hablando de papel y de siglos. Binomio algo difícil. ¿Cómo se hace para conservar el documento intacto? Durante los 3 siglos de la primera época del archivo, el archivo ya por estar situado en el sitio en el que estaba y por su sistema constructivo tenía unas medidas de seguridad y de conservación atmosférica bastante buenas. Actualmente, con las últimas reformas de finales del siglo XX, muy recientes, se han introducido en los depósitos documentales todas las medidas de seguridad antiintrusión, antiincendios y de humedad y de temperatura más modernas. ¿Podemos hacer una prueba? ¿Comprobar algún documento? ¿Nos cuentas qué es lo que contiene? Tú mismo me puedes pedir cualquier tema y podemos ya que estamos en hacer una Valladolid, prueba. algo de Felipe II, por ejemplo. Pues vamos a ver, por ejemplo, vamos a aprovechar este espacio que podremos encontrar alguna cosa. Tengo una sensación extraña de estar en un lugar que hace 3 siglos fue el inicio de lo que estamos viendo ahora. Efectivamente, en este cubo donde estamos ahora, en esta torre, es donde se concibió y se diseñó el primer archivo, la primera dependencia del Archivo General de Simancas. Estamos en lo que llamamos la torre o el cubo de Carlos V, año 1540. Bueno, pues es el mejor lugar para hacer una prueba, que no deja de ser emocionante, como revisar uno de los documentos. Te he pedido un documento de Felipe II. Un documento significativo, de los más significativos, de los más recientes, que tienen elementos curiosos, que se pueden utilizar para la historia de las mentalidades, etc. Y no olvidemos, en definitiva, que todos estos documentos no fueron creados para hacer historia, fueron creados por la Administración. Lo que pasa es que ahora nos dicen otra cosa muy distinta para lo que en principio fueron creados. ¿Por qué los guantes? Porque, lógicamente, el ser humano tiene poros y suelta sustancias grasas y tenemos que evitar al máximo posible que los documentos sufran. Estoy con la documentación producida por uno de los organismos de gobierno de la monarquía de entonces. En concreto, ahora mismo estoy revisando la documentación de la Cámara de Castilla de la época de Felipe II y vamos a ver uno de los múltiples memoriales o informes que se presentaban, en este caso, con una reforma que se quería hacer en las dependencias del monasterio del Escorial en el año 1571. El mismo rey leía los documentos, los revisaba. Los revisaba continuamente, él mismo, no a través de ningún secretario. Él mismo durante prácticamente todo el reinado, hasta los últimos momentos de su vida. En este en concreto es un informe que se le presenta sobre reformas en el Escorial, reformas en la parte donde vivían los frailes. Y al margen él da sus pequeñas, como puedes ver aquí, hace pequeñas observaciones, pues cómo tienen que estar distribuidas las celdas de los novicios, etc. Y vemos que en la parte final del informe vemos que hay una parte que está cortada.
¿Qué decía? Y todo el mundo dice, pues no sabemos lo que dice. Dice, este día se despidió un novicio de los que vinieron de San Bartolomé porque... Y se acaba. Y está cortado, no está rasgado, está cortado. Vemos que alguien ha cortado algo. Pero vamos a descubrir por qué está cortado esto. No el por qué, sino quién lo cortó. Margen, letra del propio Felipe II, de su propia mano. Dice, está bien, yo corté lo demás. Vaya un ejemplo práctico, con la firma del rey y la incógnita y todo. Pero háblame de más documentos, más hechos históricos que se hayan destapado en vuestra tarea dentro del Archivo General. Tenemos, efectivamente, los comuneros, tenemos una ingente masa documental producida por la administración del emperador, de Carlos V, pero también de documentos que se recuperaron de la propia Junta de Comuneros, que han sido estudiados por los grandes investigadores de esta revolución o de este movimiento, ¿no? De la sentencia, efectivamente, Simancas conserva la sentencia de los comuneros Padilla, Bravo y Maldonado. Muy reciente y está de moda por la difusión en televisión de la serie de Isabel la Católica, pues su famoso testamento. Todas las capitulaciones matrimoniales, tratados de paz, relaciones con el resto de estados de la época, con el turco... Salimos ahora del Archivo de Simancas, un edificio que monopoliza el paisaje urbano y destaca en la panorámica para dirigirnos a una pequeña frutería de la localidad, donde Luismi y Patricia han echado un pulso a la defensa de las hortalizas saludables. Su huerto ecológico y su tienda y frutería, Las Maduras, sus verduras y sus hortalizas se han convertido en una seña más de identidad de la villa de Simancas. Pati y Luismi, hace 15 años me costaba creer que os iba a encontrar con el tiempo aquí. Oye, aquí seguís. No, no eres el único tampoco, ¿eh? Había más gente que pensaba nosotros eso, cuando empezamos también era una alternativa a lo que buscábamos, o sea, nunca sabías hasta dónde íbamos a llegar. O sea, y la verdad es que ahora yo creo que después de tanto tiempo estamos un poco consolidados y ya, bueno, poco a poco vamos sufriendo como todos, pero bueno, poco a poco vamos ya, se nos va conociendo. Además, vosotros los hortelanos de ecológico siempre mantenéis el que es bueno, que el consumidor, que el ama de casa, que el cocinero, que el paisano, cuando compre una hortaliza, os vea la cara quienes la producís. Aquí se ha hecho venta directa siempre porque es lo que nos apetecía. La gente veía el ecológico como algo distante, algo de revista, algo que se veía en la tele. Es algo real, es algo cercano y nosotros lo que queríamos es que la gente viniera, que lo conociera, que trajera a los niños, que los niños vieran cómo funciona. Los niños de Valladolid es una ciudad pequeña, pero con todo y con eso, los críos estaban hace 10 años, los niños no sabían dónde venía lo que estaban comiendo en la mesa. Entonces, por favor, traer los niños, hay 4 gallinas, se ve el pueblo, se ve el río, allí se ve cómo cogen los tomates, y te quedas, si tienes antojo de un pepino, arráncale tú y ves el niño que dónde está el pepino, de dónde sale. Claro. Toda la producción queremos que lo vean desde el principio, te vienen y te dicen, oye, pero ¿cómo no tienes tomates en la tienda en la huerta hay tomates, en la tienda hay tomates? Ya, pero estamos en Castilla, tenemos unas fechas, tenemos un clima, dependemos, estamos en Valladolid, Valladolid es muy duro, tenemos un invierno muy duro, tenemos un verano muy duro, pero llega a su tiempo y cuando llega es lo mejor del mundo, claro. Y lo tienes aquí. Vuestro ejemplo demuestra que la tienda, la huerta, la horticultura y lo ecológico es una forma de vida. Ahora todo el mundo que está ahora mismo, el 90% de la gente que está haciendo agricultura ecológica es por principios. Si pasan 4, 6, 8, 10 años, habrá mucha gente que esté al negocio o a intentar, porque es una cosa que realmente está evolucionando, gracias a Dios. Y estamos en los peores años económicamente, porque todo el mundo lo achacaba
la agricultura ecológica con algo caro, con algo tal, no. Nos estamos dando cuenta que muchas veces es mucho más barato comer cosas de temporada y algo sano y sin pesticidas, sin restos de productos químicos y tal, puede ser más barato incluso que alimentarte de otra forma de alimentación, que te está perjudicando la salud, que está cumpliendo otras cosas. Y supongo que te habrán hecho la pregunta muchas veces, pero ¿qué le contestas a la paisana o al paisano que un día te pregunta qué gano yo comiendo una hortaliza ecológica? Lo primero, el sabor. Lo primero, el sabor. El sabor estaba prácticamente perdido y la gente tenía el recuerdo de es que sabía, es que mi padre en el pueblo, es que mi abuelo en el pueblo. No, es que también lo hay ahora. Y en segundo lugar, por lo menos para mí, para la hora de vender, primero te voy a vender el sabor y después te voy a vender tu salud. Tu salud porque es algo que no lo ves o que lo tienes ahí como lo tenemos, no lo echamos en falta, ¿no? Lo primero, el sabor. Y en segundo, la salud. Yo siempre lo digo cuando me preguntan y tal, yo tengo 3 niños y si preguntaréis aquí en el cole, os van a decir que no han podido faltar ni un solo día en todos los años que llevan escolarizados. No se han cogido un catarro, no se han cogido nada. No sé por qué es. Pienso que puede tener algo que ver la huerta. Lucía y Diego, oye, ¿vosotros tenéis claros que pertenecéis a una familia de hortelanos? Sí. ¿Sí, seguro? Sí. ¿Y en el colegio saben que tú tienes, Lucía, que tienes una huerta? Sí. ¿Qué les cuentas? Que tengo una huerta ecológica, que... Y pueden venir a verla, además. Claro, yo siempre les digo que bajando la costa del colegio. Bueno, ya venís a la huerta con frecuencia, ¿no? Muy Sí. Vamos a ver, voy a haceros la prueba del algodón. A los hortelanos, en mi pueblo había muchos hortelanos también. Sí. Y los hijos sabíamos perfectamente los nombres de las hortalizas. Sí. Decirme nombres de hortalizas, rápidas. Berenjena, tomate, zanahoria, manzana, Bueno, verdura, bueno, fruta. pepino, lechugas, puerros, acelgas, espinacas. Esta pareja de hortelanos ecológicos al frente de su frutería ha logrado que también los restaurantes de la localidad se hagan eco de estos alimentos. Paqui y Mari Carmen nos esperan en el restaurante Las Infantas. Vamos a comprobarlo. Paqui y Mari. Lo de Paqui es por Francisco. Sí. Pero toda la vida tengo Toda llamado la Paqui. vida. De pequeño ya te contaré otro día la historia. Pero tú eres de Simancas, de siempre. Nacido. ¿Y tú también? Bueno, vamos a ver. A mí me han dicho que todos los restaurantes, por el general, todos los restaurantes de Simancas tiran de la huerta de Luismi y de Pati. Sí, la huerta de las maduras es aquí, todos tiramos de ello y lo del público, además, y viene gente de Valladolid y eso. Vamos a ver, aquí en la comanda, cuando toma, aquí mismo. Todo esto es de la huerta de ellos. de Luismi, sí. Todo. Vamos a ver, los dos sois de Simancas de toda la vida. Tú llevas currando la hostelería de siempre. 40 años. 40 años. Y aquí llevo casi 30. Bueno, ¿y qué tal van los infantes de Simancas? Muy bien, está perfectamente, muy bien. Muchos encargos, muchas mesas, mucho... Está costando por la crisis, pero bueno, se está saliendo bastante bien. Mari, tú tomas comanda en la sala. Sí. Oye, el estar en Simancas, con el archivo de Simancas, que forma parte de la silueta que vemos todos, ¿de qué manera se nota en el restaurante el que Simancas cuente con el archivo histórico? Pues vienen muchos investigadores a comer o gente que viene a hacer tesis y viene a hacer sus trabajos y vienen una semana, viene gente de Canarias, viene gente... Hay un habitual de Canarias, 3 veces ha venido ya, y vienen a comer de lunes a viernes. Oye, vosotros siempre decís en Simancas que sois como, no quiero hacer comparaciones, pero una alberca, un candelario, una localidad, un patrimonio monumental, un patrimonio histórico-artístico como es Simancas, es precioso, su arquitectura. ¿Eso se nota en el tipo de comensal que tenéis? Sí. Sí, la gente queda, cuando viene a Simancas que no lo conoce, hay mucha gente que pasa, Tordesillas, Valladolid nunca entra en Simancas y cuando entra se quedan sorprendidos de ser tan cerca, claro, y que nunca han entrado, y cuando entran ven las calles tan viejas, un pueblo medieval con tantas esquinas, tantos garibales
Y entonces se quedan muy, muy sorprendidos. Y luego vienen aquí, les tratamos bien, con buenos guisos, buenas viandas. Encantadores, se van encantadores, de verdad que es... ¿Cuáles son los platos que nunca faltan en tu cocina? Pues por ejemplo, nunca falta la sopa de ajo, el revuelto de boletus, las buenas carnes, los pinchos, el conejo... ¿El conejo siempre? Siempre. Sí, el conejo y el lechazo son dos señas de la cocina vallisoletana, aunque se nos olvide siempre. No se nos olvida, no. Los pimientos asados caseros, que la gente queda siempre sorprendida. Y luego sorprendemos con los postres. Todos los postres caseros es el remate de una buena comida. Oye, ¿qué tal? ¿Estáis contentos? Sí, vamos poco a poco ganando clientes que cuando ves que entra alguien por la puerta y repite, te sientes orgulloso. Decir, ha vuelto. Pero Simancas custodia otro tesoro que tiene mucho que ver con la pintura y con los pintores. Es obligada la visita a la casa taller del pintor Félix Cuadrado Lomas. Pocos como él han sabido captar el paisaje de la meseta. Muchos de sus cuadros se han convertido en verdaderos documentos etnográficos. Félix los recibe en su estudio, en su casa, rodeado de cuadros. Félix es un pintor comprometido con su oficio, con la sociedad y, ante todo, un magnífico conversador dotado de una prodigiosa memoria. Félix, ¿hasta qué punto el medio rural, los pueblos, las aldeas de Castilla han ocupado tu trabajo y fundamentalmente tu estilo de pintura? Pues todo, prácticamente todo, porque yo he pintado tema urbano también, de Valladolid, que también me le conozco bien, pero lo que más, y por lo que más me conocen, es por el paisaje rural. Me he limitado al centro, ¿sabes? Cuando ya sabes que te desvías un poco del centro de la meseta, ya tropiezas con la sierra, en Ávila, en León, en Soria, en Palencia, ya te tropiezas con las rocas de granito y ya te metes en otro paisaje que también le he pintado. Pero lo que es la meseta y las tierras y el llano es lo que más he trabajado. ¿Has pintado alguna vez algo que no hayas visto con tus ojos? Yo parto siempre hay que partir de la realidad. Y el que diga que no, está mintiendo. Porque no se puede hacer nada que desconozcas. Y si no, haz la prueba. Lo decía Leonardo ya. Por mucho que te quieras imaginar o hacer algo imaginado, siempre partes de algo que conoces. Félix, algunos pintores que pintan una montaña de las calizas o de las rocas de las peñas que decías tú de León, esas van a estar siempre ahí. Algunos pintores que pintan una catedral posiblemente siempre esté ahí, pero tú muchos de las cosas que has pintado ya forman parte de la historia. Seguramente. Cuando vino la concentración parcelaria se lo decía yo a Calavia. Digo, esto Luis de las... Calavia, escritor del norte de Castilla, buen médico. Sí, era crítico de arte, vivía en la calle donde yo vivía. Pues desaparecen las linderas y queda esto como que estás en Canadá, o hay unos campos de trigo enormes. No llegó a desaparecer, porque ni aun en la planicie. Cuando ya subes a los páramos, ya empiezan los linderones, imposible quitarlo, ¿no? Y eso es lo que te da luego esa variación cromática que tiene el paisaje, ¿no? Porque una vez hablando yo con Delibes, se lo decía, y él lo entendía también bien, porque del trigo a la cebada, o a la avena o al centeno, aun estando verde, nacido, hay una variación de verdes. Y cuando se siega, en los rastrojos, y antes de segar también, la paja que queda en el rastrojo tiene un color diferente si es de centeno, si es de avena o si es de trigo. ¿Tú has visto alguna vez no un horizonte del atardecer o del amanecer, un paisaje rojo en la estepa cerealista? Le he visto si hay amapolas. Sí, ahora en estas épocas que hay amapolas, si no, no le ves. Le puedes ver más de siena tostado y se ven muchos contrastes. Al lado de verde se puede ver un blanco aquí, por lo menos por los cerros, por ahí por Bamba y por
por Torre Lobatón, y si te vas por Cerrato lo mismo, ¿no? Que hay tierras calizas. Simancas siempre será ese lugar donde un grupo de pintores, creo que fuisteis 7, levantasteis la voz un día y metisteis a Simancas en la historia de la pintura de esta región y de este país. De eso lo quedo yo prácticamente, y uno que pertenece, pero siendo más joven, que es Manolo Sierra. Poetas han muerto, solo quedamos él y yo aquí. Félix, ¿cómo ves todo lo que está pasando? ¿Cómo ves las nuevas generaciones de pintores? ¿Cómo ves la vida? ¿Cómo se ve desde tu edad? Pues que te lleguen a conocer ya es importante. Que te lleguen a reconocer ya muy difícil. Y que te den los méritos o tal, siempre llegan tarde, mal, y cuando ya estás con un pie aquí y otro para allá, ¿sabes? Entonces, pues ellos se creían que era pues llegar y besar el santo, ya te digo. Y eso que llegaron en unos momentos muy buenos, porque cuando exponíamos nosotros es que no iba ni Dios a las exposiciones. ¿Cómo convive un pintor con ese caudal que te caracteriza, con esa fuerza vital que me encanta volver a sentirla, con una villa como Simancas, donde hay un archivo que tiene la historia de lo que ha pasado? ¿Qué relación tienes con ese arcano documental que tienes por vecino? No voy mucho yo al archivo por dentro, ¿sabes? No voy mucho. Así que por fuera me le conozco muy bien, ¿eh? Y tengo muchos dibujos de él. Pero sí que he conocido gente que ha venido ahí, ¿sabes? De estos archiveros. Y de hecho he vendido obra para muchos, para Francia, para tal. Los investigadores que venían aquí. Sí, compraba, sí. ¿Cómo eran aquellos viajes que hacías tú con tus amigos? Los viajes que he hecho con Fernando y con Gabino y todos estos, pues eran en grupos, ¿no? Y íbamos a pintar. Y de Portugal, toda enterita. A Francia, lo mismo. De Francia tengo menos. Y de Italia también tengo menos, porque una de las dos. O te asientas en un sitio 3 o 4 días, entonces puedes dibujar. Pero si vas a ver cosas, si dibujas, no lo ves. Y si lo ves, no puedes dibujar. ¿De qué manera te gustaría no que te recordaran, sino que te encasillaran, que te definieran como pintor y como paisano? Estepario. El lobo estepario. El lobo estepario de Germán Gess. No, yo qué sé, no soy fácil yo de clasificar en un mismo pictórico, ¿sabes? Porque encima mi pintura, como es hecho figura, hecho paisaje, hecho bodegón, y a mi manera, porque tampoco me he preocupado mucho de las modas, pues a ver cómo me van a catalogar. Como pintor de Castilla, porque he pintado Castilla, es muy difícil que me clasifiquen a mí. Que me clasifiquen como quieran, ¿sabes? Me importa poco. Si al final luego la obra va a ser si merece la pena la obra, es ella la que se va a mantener. Nos marchamos con cierta pena. Ha sido todo un privilegio charlar con Félix Cuadrado Lomas, al que le hemos dejado en su estudio frente a un lienzo en blanco que pronto se llenará de color. Pero antes de marcharnos de la villa vallisoletana de Simancas, queremos saludar a su nuevo alcalde, a quien encontramos en el célebre puente de Simancas, otro icono de la arquitectura de la localidad. ¿Qué me iba a decir a mí que te iba a ver un día fuera del Alberche y del Tormes a la orilla del Pisuerga? Pues sí, es verdad. La vuelta que da la vida. La vida da muchas vueltas, Javier. Bueno, alcalde recién estrenado. Pues sí, tan solo unos poquitos días funcionando, ¿no? Empezando a trabajar. Oye, ¿te condiciona mucho un archivo histórico de la importancia del de Simancas? Bueno, es el referente principal, Javier. No hay duda de que lo que da nombre a Simancas de alguna forma es su archivo, ¿no? De lo que hay dentro del archivo y de lo que queremos que todo el mundo sepa que pasa en el archivo, porque ese es un objetivo de los principales que nos hemos establecido, abrir más el archivo. Y como dice su directora, que es de todos, no solamente de los investigadores. Julia lo tiene clarísimo, y el alcalde de esta magnífica villa también. Queremos abrir el archivo, saber qué es lo que pasa, que lo sepan los simanquinos, pero sobre todo que lo sepan los turistas, todos los que pueden llegar aquí a conocer la historia, el patrimonio de España y de paso a visitar esta magnífica villa. Supongo que te habrá tocado revisar los libros de pintura, teniendo en cuenta que Simancas, los 7 de Simancas marcaron
un periodo interesantísimo de la pintura de Castilla y León y de España, ¿no? Pues efectivamente, Simancas también es paisaje, es pintura, es un movimiento cultural importante sobre el que queremos basar también nuestras actividades de futuro. Es fácil encontrarse en las calles de Simancas y a las entradas y a la salida con una flecha amarilla. Simancas está en uno de los caminos de Santiago. ¿Vas a ser un alcalde del camino? Caminero, con las zapatillas puestas. Queremos potenciar mucho más eso, queremos hacer un albergue de peregrinos, además relacionando algo que está íntimamente ligado y que tú conoces muy bien, que es cómo generar actividad económica, cómo generar empleo alrededor del turismo. Lo que sí que queremos hacer es nuestro propio modelo, singularizar lo que es propio de Simancas, trabajar con el perfil de los turistas, los visitantes que queremos tener aquí y trabajar también con la población local. ¿Va a perder Simancas su alma rural, su cultura de pequeña población? ¿La va a engullir Valladolid o no? Ni mucho menos. Los ejes principales de Simancas, su patrimonio, su historia, su cultura, su medio ambiente, su agricultura, su medio rural, es sin duda las señas de identidad, y lo que queremos es precisamente preservar y potenciar esto para ser un lugar especial. Nos vamos ya. Herarcón, literalmente, solo ha dado unas pinceladas en la histórica población que debe su nombre a su archivo arcano de la historia y a artistas dotados de la genialidad y la contundencia como Cuadrado Lomas. Hasta la próxima semana.